Imaginen el silencio de Windsor al amanecer, roto solo por una respiración helada. En la galería privada del príncipe, el futuro de la corona ya no colgaba en la pared. Había sido arrancado, no por un ladrón, sino por una traición nacida en la sombra de un trono. Aquella mañana de octubre, un aire gélido se filtraba por los antiguos muros del castillo de Windsor. No era el frío del otoño, sino el de una crisis que se gestaba en silencio. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente, detrás de puertas cerradas. El príncipe William entró en su galería privada, un santuario donde los regalos y los recuerdos artísticos de su padre actuaban como un lenguaje secreto entre un rey y su heredero. En el centro de la sala, donde siempre había estado, debía colgar la obra El pasaje de la corona. No era solo una pintura, era un decreto real en óleo, un testamento visual de la sucesión, un símbolo sagrado que mostraba al rey Carlos colocando la corona sobre la cabeza de William. Para el príncipe, mirar ese lienzo era como escuchar las palabras de su padre resonando a través del tiempo. Mantén firme tu fe. Preserva la corona, pero esa mañana, el sol que entraba por los vitrales no iluminaba la obra maestra. Iluminaba un vacío. En su lugar, solo había un espacio descolorido en la pared, una herida pálida donde la historia había sido arrancada. Un escalofrío recorrió a William, más profundo que el frío de las piedras del castillo. El corazón le latía con una violencia contenida. Se acercó, tocando el hueco en la pared, como si el tacto pudiera devolver lo perdido. Su voz, cuando finalmente habló, era un susurro grave, cargado de una autoridad que no admitía demora. Llamen al mayordomo. Ahora, en cuestión de minutos, el pánico controlado se apoderó del personal. Se revisaron los sistemas de seguridad, cada cámara, cada cerradura electrónica, cada registro de entrada de las últimas 24 horas. Pero el sistema estaba impecablemente intacto. No hubo alarmas, no hubo accesos forzados, no hubo datos borrados. Era como si la pintura se hubiera desvanecido en el aire. Esto no pudo simplemente desaparecer, sentenció William, su mirada fija en la pared desnuda. Alguien hizo esto desde dentro. El silencio que siguió fue denso, pesado. Los sirvientes bajaron la cabeza, evitando la mirada del príncipe, cada uno sintiendo el peso de una sospecha que ahora flotaba como un veneno en el aire de Windsor. La orden de William fue clínica y rápida. Sellar la galería, suspender a todo el personal responsable, prohibir cualquier filtración. Pero en un lugar como Windsor, donde hasta los susurros tienen eco, los secretos no permanecen enterrados. El desastre ya había comenzado. La corona se había agrietado, y en esa fractura no solo se perdía un tesoro, sino que se invitaba a los fantasmas del pasado a regresar. La ausencia de la pintura no era solo un vacío físico, era un vacío de poder, un recordatorio de que en la monarquía los símbolos lo son todo. La corona puede ser de oro y joyas, pero su verdadero peso reside en la legitimidad, en la línea de sangre ininterrumpida que la pintura representaba. Sin ella, la sucesión se sentía vulnerable, expuesta. La mente de William viajó a las palabras de su madre, Diana, susurradas en una de sus últimas conversaciones. Ellos temen lo que representas, William. No solo el futuro, sino la verdad. En ese momento, las palabras de Diana resonaron con una claridad profética. Esto no era un simple robo, era un mensaje. Para el mediodía, la tormenta ya no podía contenerse dentro de los muros del palacio. A pesar de las órdenes del príncipe, la noticia se filtró, primero como un susurro entre el personal y luego como un torrente imparable hacia el mundo exterior. Un tabloide online fue el primero en lanzar la piedra, y pronto el estanque de la opinión pública se llenó de ondas de conmoción. El titular era una daga en el corazón de la monarquía. Pintura simbólica de la sucesión se desvanece. Windsor en estado de emergencia. Las puertas del castillo se convirtieron en un asedio de cámaras y reporteros. Las cadenas de noticias abrían sus informativos con tonos urgentes, hablando del robo más grave en la historia de la familia real. Una afrenta no solo al arte, sino al linaje mismo. El aire era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado.
Mientras el mundo exterior especulaba, dentro, la atmósfera se volvía irrespirable. William, sentado en la galería vacía, no solo veía un espacio en blanco en la pared, veía un pedazo de honor arrancado, un fragmento de la dinastía que representaba. Este no era un robo común, era un ataque calculado, ejecutado con un conocimiento íntimo de los protocolos y las vulnerabilidades de Windsor que ningún extraño podría poseer. El acceso a esa sala estaba restringido a un círculo muy reducido, los rostros familiares que le hacían una reverencia cada mañana. ¿Podría ser uno de ellos? ¿O alguien de aún más adentro? La sospecha se deslizó en su mente, fría y afilada. Esto provenía de la propia familia real. Al caer la noche, William convocó una reunión de emergencia con su jefe de seguridad y su director de comunicaciones. Exigió una revisión de cada copia de seguridad, de cada dato, y obligó a todo el personal a firmar acuerdos de confidencialidad. Si esto es un complot interno, dijo lentamente, cada palabra pesando como una losa de granito, lo descubriremos, cueste lo que cueste. Sin embargo, esas palabras no pudieron disipar la inquietud que se extendía por los pasillos. Los sirvientes susurraban, los asesores evitaban el contacto visual. En un lugar construido sobre la base de la lealtad y el protocolo, la semilla de la traición había envenenado el aire. Cada sombra parecía ocultar una conspiración. Cada silencio parecía una confesión. En las notas internas distribuidas a la mañana siguiente, un rumor se propagó más rápido que la investigación oficial, que una mano familiar, una mano de la corte interior, estaba detrás de todo. Nadie se atrevía a pronunciar el nombre en voz alta, pero muchas miradas se volvían inconscientemente hacia el área reservada para la reina consorte. En la soledad de la galería, William miraba el espacio vacío en la pared. Sabía que esto era solo el principio. Se había formado una grieta en este palacio y esta vez no estaba en el muro. Estaba en el corazón mismo de la familia, una herida que amenazaba con supurar los secretos más oscuros de la casa de Windsor. Para entender la génesis de esta traición, debemos retroceder unas semanas, a los salones dorados de Clarence House, donde las sonrisas ocultan dagas y el vino se sirve con veneno. Camila, la reina consorte, organizaba una cena íntima para celebrar su primer año en el trono, rodeada de amigos aristócratas. El ambiente era cálido, el vino tinto fluía y la música de un violín llenaba el antiguo salón. Todo parecía perfecto hasta que, por casualidad, se detuvo ante una pintura cubierta con una cortina de terciopelo rojo en el pasillo principal. Era el regalo del que Carlos le había hablado, una obra que entregaría a William como símbolo del próximo reinado. Movida por una curiosidad teñida de incomodidad, Camila tiró suavemente de la tela. La luz reveló una escena magnífica. Carlos, colocando la corona sobre la cabeza de un William radiante de confianza. El rostro del rey rebosaba de orgullo. En ese instante, Camila se congeló. Una oleada de calor le subió por el pecho, una mezcla de ira y ofensa. Durante años había luchado por su lugar, creyendo que el poder y la influencia eran suyos. Pero esa pintura, con todo su peso simbólico, se sentía como una declaración final. La era de Camila había terminado. La próxima dinastía pertenecía únicamente a William. Sus ojos se volvieron gélidos. Un pensamiento cruzó su mente, rápido, agudo y peligroso, como una cuchilla desenvainada. Era una ofensa no solo a su posición, sino a su propia existencia dentro de la monarquía. Era la reafirmación de que, para la institución, ella siempre sería la otra mujer, mientras que la sangre de Diana, a través de William, era la única verdad sagrada. Esa noche, sola en su sala de lectura, el fuego del hogar se reflejaba en sus ojos mientras sostenía una copa de vino. Sabía que no podía destruir la pintura públicamente. Sería un escándalo que enfurecería a Carlos. Pero si desaparecía silenciosamente, discretamente, nadie podría acusarla. Ese símbolo de sucesión jamás vería la luz. No era afecto lo que buscaba, era legitimidad, y esa pintura se la negaba. Tomó su teléfono y buscó un nombre: Helena Moore. Helena era la dueña de una prestigiosa galería de arte privada en Londres, una vieja conocida de la alta sociedad y una amiga cercana desde sus días como duquesa de Cornualles.
Cuando Helena contestó, la voz de Camila era ligera, como si discutiera un asunto trivial. «Helena, necesito a alguien de confianza, alguien que sepa cómo retirar una pintura sin dejar rastro. Pagaré generosamente». Hubo un silencio al otro lado. «¿Estás hablando de Windsor?», preguntó Helena. Camila sonrió. «No. De la residencia privada de William, solo quiero tomarla prestada por un tiempo». El plan se trazó con una precisión clínica. La traición no fue un acto de impulso, sino una estrategia calculada, nacida de la herida más profunda de la casa de Windsor, la sombra imborrable de Diana. El plan de Camila no fue una improvisación, fue una operación quirúrgica, un protocolo de engaño diseñado para explotar la confianza inherente del sistema. Con el pretexto de preparar una futura exposición de interiores reales, organizó que una empresa especializada en restauración de arte revisara la iluminación de la galería privada de William. Dentro de ese equipo, introducido por Helena, había un hombre cuya única misión era extraer el lienzo. El jueves por la noche, mientras Windsor se sumía en el silencio del toque de queda, el hombre entró por una puerta lateral usando credenciales válidas. Llevaba herramientas especializadas, no para restaurar, sino para desmantelar. En menos de 10 minutos, el pasaje de la corona fue desprendido de la pared, enrollado cuidadosamente, introducido en un tubo de conservación y sacado del castillo. La operación fue impecable, salvo por un detalle: la mirada de un guardia nocturno que vio la furgoneta de los restauradores marcharse antes de lo previsto. Pero no se atrevió a cuestionarlo. Los papeles llevaban una firma real. A la mañana siguiente, la pintura fue entregada en la galería de Helena. Al abrir el tubo, la obra de arte resplandecía. «Vale millones», exclamó Helena. «Pero venderla aquí es demasiado arriesgado. La prensa lo desenterraría todo». Camila, vestida con un traje gris pálido que reflejaba la frialdad de su propósito, respondió cortante: «Entonces véndela en el extranjero. Lo más lejos posible». Helena sugirió un socio en América, un pequeño museo privado en Boston conocido por coleccionar piezas con un alto valor simbólico. «Si lo enviamos por vía aérea civil, declarado como una reproducción, nadie se dará cuenta». Camila asintió, una sonrisa helada curvando sus labios. «Hazlo. No quiero que vuelva a aparecer en Inglaterra nunca más». Durante los días siguientes, las dos mujeres intercambiaron correos electrónicos encriptados. Helena gestionó toda la documentación utilizando la tapadera de un préstamo para exposición temporal para legitimar el viaje de la pintura. El precio de venta acordado alcanzó los 2 millones de libras. Según su pacto tácito, Camila se llevaría el 90% y Helena el 10%. Mientras tanto, en el palacio, William seguía ajeno a todo, inmerso en los preparativos de una gira diplomática. En Clarence House, Camila mantenía su compostura pública, sus ojos no revelaban nada del golpe silencioso que acababa de ejecutar. A finales de mes, un mensaje de Helena confirmó: «Está hecho. El museo ha transferido los fondos». En el aeropuerto de Heathrow, un pequeño contenedor etiquetado como pieza de arte, donación privada, fue cargado en la bodega de un vuelo comercial con destino a Boston. El avión despegó bajo un cielo gris, llevándose un secreto que, semanas después, sacudiría a la monarquía británica hasta sus cimientos. La pintura, un símbolo de la continuidad y la sangre, se convertía ahora en contrabando, su valor sagrado reducido a un precio, su destino sellado en la oscuridad de una bodega de carga, volando lejos de la corona que representaba. En la brumosa mañana de Nueva York, en las discretas oficinas del Museo Whitmore, Helena Moore observaba cómo desprecintaban una gran caja de madera. Dentro, el pasaje de la corona brillaba con una luz que parecía traída de Europa. El director del museo, un hombre de cabello plateado, apenas podía contener su emoción. «Un símbolo de la historia británica, esta pintura traerá gloria a nuestro museo», susurró. Helena sonrió débilmente, firmó el recibo de transferencia y observó cómo se confirmaba el ingreso de 2 millones de libras en una cuenta anónima en las Islas Caimán. Una cuenta a nombre de Camila Windsor. La misión estaba cumplida. De vuelta en su habitación del Hotel Waldorf Astoria, Helena se sirvió una copa de vino blanco y envió un mensaje a través de una aplicación segura. «El trato está cerrado. Los fondos están en la cuenta correcta.
Como acordamos, envíame mi 10% antes de que deje los Estados Unidos. El indicador de leído apareció al instante, pero las siguientes 2 horas transcurrieron en un silencio absoluto. Impaciente, Helena volvió a escribir. Momentos después, su teléfono sonó. Era Camila. Su voz al otro lado del océano sonaba cálida y autoritaria. Helena, creo que ha habido un malentendido. Nunca lo llamé un contrato, sino un favor entre amigas. Estoy muy agradecida por tu esfuerzo, pero ese 10% quizás deberías considerarlo un regalo a nuestra larga amistad. Helena se quedó atónita. Un favor. Arriesgué mi reputación, falsifiqué documentos, lo organicé todo y ahora dices que es solo amistad. Camila rió suavemente, un sonido burlón y distante. Siempre eres tan sensible, Helena. Además, si insistes en exigir, recuerda quién tiene el poder de hacer desaparecer las cosas, incluida tu carrera. La llamada terminó. Helena permaneció inmóvil, la mano temblando de rabia. Se dio cuenta de que había sido utilizada y descartada. La confianza debe ganarse y una vez rota, es casi imposible de restaurar. Esa noche, en lugar de dormir, abrió su ordenador portátil y guardó cada prueba. La confirmación del banco, los correos electrónicos intercambiados, los registros de envío, cada documento era un cuchillo que cortaba el vínculo que una vez las unió. Al día siguiente, en un café cerca de Central Park, una llamada a un amigo en la prensa británica le dio la pieza que le faltaba. Hay tensión en Windsor por una pintura desaparecida, un símbolo de la sucesión, le dijo su amigo. Helena supo entonces que William había descubierto el robo y que Camila, acorralada, la había traicionado para cortar todos los lazos. En ese momento nació una nueva determinación. Si Camila podía traicionar, ella podía contraatacar. Esta vez, no por dinero, sino por honor. El pacto de silencio se había roto, no por la codicia, sino por el desprecio. Y en el mundo de las intrigas, no hay nada más peligroso que un aliado despreciado que posee la verdad. Antes de abandonar Nueva York, Helena Moore compiló su venganza. No era un arma de fuego, sino algo mucho más letal en el mundo de la realeza. Un archivo. En una carpeta negra, organizó meticulosamente cada prueba de la traición de Camila. Los recibos bancarios con el nombre Camila Windsor, claramente visible. Los contratos de compra con el Museo Whitmore, los documentos de envío fraudulentos. Y copias de cada correo electrónico, cada mensaje, con las fechas y horas marcadas en tinta roja, como una acusación escrita con sangre. Este ya no era un asunto de dinero, era un acta de acusación. El documento secreto, el catalizador de todas las crisis reales, estaba listo. Reservó un vuelo de regreso a Londres esa misma tarde. Mientras el avión ascendía sobre la ciudad, dejando atrás las luces como ascuas perdidas en la oscuridad, Helena se apoyó en la ventanilla. Ya no sentía miedo, solo una fría resolución. «¿Crees que tengo miedo?», murmuró para sí misma. «No, Camila. La que debería tener miedo eres tú». A la tarde siguiente, mientras la luz del sol se desvanecía tras los muros de Windsor, una mujer misteriosa se presentó en las puertas del palacio solicitando una audiencia con el príncipe William. Se identificó como Helena Moore. Cuando presentó su tarjeta junto a un grueso sobresellado, los guardias, desconcertados pero obedientes, informaron inmediatamente a las altas esfereras. William, agotado por días de insomnio y sospechas, accedió a recibirla. Helena entró en el espacioso estudio con paso lento pero firme. La luz de la tarde iluminaba su rostro, revelando el cansancio del largo vuelo, pero sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y amargura. «Dice que tiene información sobre la pintura desaparecida», comenzó William, su voz grave. Helena no respondió de inmediato. Colocó el sobre el escritorio y lo empujó hacia él. «No solo tengo información, Su Alteza. Tengo la prueba». William abrió el sobre. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Recibos, registros, correos electrónicos. La línea en el extracto bancario era inequívoca. Destinatario: Camila Windsor. Importe: 2 millones libras esterlinas. El príncipe levantó la vista, su rostro una máscara de incredulidad y dolor. «¿Me está diciendo que la reina consorte está detrás de esto?».
Helena asintió y relató toda la historia, desde la cena en Clarence House hasta la traición en Nueva York. La ayudé porque pensé que era un asunto personal, concluyó, su voz firme. Pero cuando me traicionó, me di cuenta de que esto no era un juego, era un pecado, una traición a toda la familia real. El testigo olvidado había regresado, no para reclamar dinero, sino para reclamar la verdad, y con ella traía un archivo que tenía el poder de trastocar toda la línea de sangre real, no por ley, sino por la fuerza devastadora de la percepción y la historia. La revelación de Helena Moore cayó como una bomba de silencio en el estudio de William. Durante varios minutos, el príncipe permaneció inmóvil, sus manos apretadas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. En su rostro se mezclaban el dolor, la ira y una profunda decepción. Finalmente, habló en voz baja. Hizo lo correcto. Gracias por decir la verdad. A partir de ahora, yo me encargaré. Esa misma noche, la maquinaria del príncipe se puso en marcha. Rastreen la ruta de la pintura. Verifiquen todas las transacciones internacionales desde Londres a América en los últimos 2 meses. Ordenó a su asesor de seguridad. La voz de William era fría, decisiva, el peso de la corona ya sobre sus hombros. 3 horas después, la confirmación llegó. La pintura estaba en el almacén del Museo Whitmore. Contacten con ellos. La quiero de vuelta inmediatamente, aunque cueste el doble. Mientras el equipo legal gestionaba la recuperación, William organizó una reunión privada con Camila. La confrontación tuvo lugar en la sala de conferencias este de Windsor, un lugar reservado para negociaciones políticas, ahora convertido en el campo de batalla de un conflicto familiar que amenazaba con desgarrar la monarquía. Camila entró manteniendo su compostura habitual, con una sonrisa en los labios, como si nada hubiera pasado. William no se levantó para saludarla. Simplemente la miró fijamente, sus ojos tan fríos que no necesitaban palabras. ¿Tienes algo que decir primero?, preguntó William, su voz baja y firme. Camila enarcó una ceja. No entiendo a qué te refieres. Si es de nuevo por la pintura, creo que deberíamos dejar que la policía se encargue. Esa pintura fue vendida a un museo privado en América, la interrumpió William, su tono afilándose. 2 millones de libras transferidas a una cuenta a tu nombre. Tengo los recibos, los correos electrónicos y un testigo. La sonrisa de Camila se desvaneció. William, no sabes lo que dices. Acusaciones como esa son muy peligrosas. Él arrojó el expediente de Helena sobre la mesa. Los papeles se esparcieron. El peligro no es la acusación, replicó William, cada palabra un martillo. El peligro es cuando alguien de la familia real roba un símbolo del trono y lo vende para su propio beneficio. ¿Entiendes lo que eso significa? No te llevaste solo una pintura, te llevaste la confianza de toda esta monarquía. Camila permaneció en silencio, su mano aferrando inconscientemente su anillo. La evidencia sobre la mesa hacía inútil cualquier defensa. El diálogo terminó abruptamente. A partir de ahora, el rey decidirá, dijo William, como si dictara una sentencia. Yo no tengo nada más que decir. La puerta se cerró tras Camila con un golpe seco, el punto final a un engaño que había durado demasiado. En el silencio que siguió, William sintió el peso no solo de la corona, sino de la historia. La mujer que su madre no pudo proteger ahora era defendida por él, no con armas, sino con la verdad. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo. 3 días después de la tensa confrontación, el pasaje de la corona regresó a Inglaterra en silencio, transportado bajo la más estricta seguridad. Cuando el cuadro fue desempaquetado en la galería de Windsor, William lo contempló durante un largo rato. La obra estaba intacta, pero sus colores parecían haber perdido algo de su alma, como si el viaje transatlántico y los secretos expuestos la hubieran despojado de su brillo. Para el mundo exterior, el palacio organizó una ceremonia pública de restauración, invitando a los medios de comunicación. Ante docenas de cámaras, William subió al podio. «Esta pintura ha regresado», dijo, su voz firme, pero con una nota de emoción contenida, y con ella, el honor del rey y nuestra fe en el valor de la honestidad. Fue una purga simbólica, no legal. No fue una purga de títulos, sino de confianza. Detrás de él,
la pintura fue colgada de nuevo en su lugar original, la luz de los candelabros de cristal reflejándose en el rostro de Carlos como un símbolo de expiación. La noticia estalló. Los titulares de los periódicos fueron brutales. La reina consorte vende en secreto un activo real. El cuadro de la sucesión regresa tras un escándalo histórico. Mientras William recibía la admiración pública por su manejo de la crisis, Camila se convirtió en el foco de un desprecio nacional. Las fotos de ella saliendo de Clarence House con la mirada perdida inundaron la prensa. Nadie volvió a referirse a ella con títulos de respeto, solo con un frío sarcasmo. El rey Carlos, al conocer la verdad, no gritó ni enfureció. Su castigo fue mucho más profundo. Una sentencia dictada en el silencio del protocolo Windsor ordenó que Camila devolviera íntegramente el dinero de la redención como penalización de honor. Pero el verdadero coste fue el aislamiento absoluto. Ningún asesor volvió a mencionarla en las reuniones. Ningún miembro de la familia le ofreció un saludo en los pasillos. Fue exiliada a su propia jaula dorada, rodeada de lujo, pero despojada de toda influencia y respeto. Su presencia se volvió fantasmal, un recordatorio silencioso de una traición que la corona no podía permitirse reconocer públicamente, pero que nunca olvidaría en privado. Helena Moore, la mujer que desveló la verdad, recibió una protección de anonimato total. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada en los círculos de arte de Londres, un cuento admonitorio sobre el poder y la traición. La monarquía se había realineado, no por la fuerza, sino por la historia. El honor, al menos en apariencia, había sido restaurado, pero el precio fue un exilio silencioso que resonaría en los pasillos de palacio durante años. En la última noche del mes, William regresó a la galería. Se detuvo solo ante la pintura. La luz dorada que entraba por el cristal hacía que los colores parecieran más suaves, casi melancólicos. El honor se había restaurado, la obra colgaba de nuevo en su lugar. La maquinaria de relaciones públicas del palacio había contenido el daño. Pero algo fundamental se había roto. La confianza, una vez hecha añicos, es casi imposible de reparar. La monarquía había sido protegida, pero su paz había sido rota. Y en el silencio que siguió a la tormenta, persistía una verdad inquietante. No todas las heridas están destinadas a sanar. El pasaje de la corona estaba de vuelta, pero ahora representaba algo más. Era un recordatorio permanente de la fragilidad del deber, de la corrosión del poder y de la traición que puede nacer en el corazón mismo de la institución. William contempló la pintura, no con orgullo, sino con una profunda tristeza. Se dio cuenta de que hay grietas en este palacio que nunca se cerrarán del todo. Al salir de la sala, sus pasos resonaron en el frío suelo de piedra, fundiéndose con el profundo silencio de Windsor, un silencio donde el honor había sido recuperado, pero la confianza, quizás, se había perdido para siempre. La corona tiene secretos. La historia no recuerda quién la llevaba, sino quién se la ganó. Y esa es una lección que para algunos llega demasiado tarde. Mientras el mundo dormía, la monarquía se había realineado, no por decreto, sino por un acto de traición y una posterior defensa del legado. El fantasma de Diana, la mujer que no pudieron proteger, finalmente había encontrado a su guardián. En esta guerra silenciosa, William no solo había recuperado una pintura, había reclamado el alma de la monarquía, dejando a la usurpadora en su jaula dorada, un espectro viviente en los pasillos de un poder que ya nunca más podría ostentar. La grieta permanece, un testamento silencioso de que la verdad, cuando está escrita con la sangre de una princesa, no permanece enterrada. Se levanta, y esta vez ha dejado una cicatriz en la propia corona. La monarquía ha sido protegida, pero la confianza yace rota. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue la traición de Camila un simple acto de celos o la manifestación de una corrupción que anida en el corazón del poder? Compartan sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Si creen que la verdad debe salir a la luz, denle me gusta a este video. No olviden suscribirse a Intrigas de la Corona y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras revelaciones. Hagan clic en el siguiente video que aparece en su pantalla. Les prometemos que lo disfrutarán. Gracias por ver Intrigas de la Corona.